que resulta que en una noticia de última hora la Corte Suprema ha decidido pausar un fallo que bloqueaba la revocación del TPS para unos 350.000 migrantes venezolanos. Entiendo que esto lo que puede llegar es abrir la puerta para que eventualmente se pudiera eliminar ese amparo migratorio. ¿Lo estoy entendiendo bien, doctor Lial? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no, Marian? Sí, sí lo estás entendiendo bien, pero en realidad permite de forma inmediata de que el memorándum de la secretaria NOM del 5 de febrero, básicamente cancelando la designación para aquellos tepecianos del segundo grupo de venezolanos que entraron antes del 31 de julio del 23, queda cancelado, así que la administración ahora está en su derecho de básicamente proceder con la cancelación de ese TPS, la invalidación de los permisos de trabajo que ellos tenían, y básicamente ha convertido 350.000 personas en personas indocumentadas hasta ver en qué termina el litigio, porque esta orden básicamente suspende la orden del juez federal pendiente la apelación en el noveno circuito federal de apelaciones y si la Corte Suprema eventualmente acepta el caso o no. Lo que esta orden específicamente hace es que no deja entrar frena o deja de entrar en vigor la orden que el juez federal había firmado el 31 de marzo, cancelando, suspendiendo la revocación del TPS. Es decir, que ya la orden del juez federal no está en vigor y la administración Trump puede proceder con la revocación del TPS. O sea para que, el segundo grupo. Claro, para el segundo grupo. Y esta decisión de la Corte Suprema, de alguna forma es una señal de cómo podría fallar en el fondo del caso más adelante. Diría que sí, Manuel. Diría que sí. Fue un fallo 8-1, que es sorpresivo. Y en realidad hay que entender los argumentos que llevó al federal a emitir la decisión. Él determinó de que había una motivación racial, que eso era una violación constitucional de la igualdad de protección de las leyes garantizada por nuestra Constitución. También argumentaron de que no tenían el poder de revocar un TPS que ya había sido extendido por la administración anterior. También argumentaron de que era una medida arbitraria y caprichosa, dado el hecho que se había extendido el 17 de enero para que el 5 de febrero se cancelara. Entonces, todos estos argumentos forman parte de la decisión del juez. Al final de cuentas, hasta que el caso no llegue de nuevo a la Corte Suprema, si es que la acepta después de la apelación en el noveno circuito federal de apelaciones, no vamos a saber en qué va a terminar todo esto, pero por el momento libera la administración Trump, el Departamento de Seguridad Nacional, la secretaria NOM, de proceder con su revocación del TPS para el segundo grupo. O sea que para la gente que nos está escuchando ahora, estarían entonces en veremos esas personas, esos más de 350.000 venezolanos que dependen del TPS, que no se hayan acogido hasta hacia otras figuras legales, como comentábamos siempre, abogado, algunos que hayan querido ir a asilo o visas especiales, etcétera, etcétera. Los que están fuera, que no han buscado un plan B, por así decirlo, son los que podrían estar en peligro en estos momentos de poder ser deportados. Es correcto, ya pierden la protección desde ahora, pierden la protección del TPS, y a no ser que tengan proceso de corte de inmigración, a no ser que tengan asilo pendiente, alguna residencia pendiente, como acabas de destacar, algún otro recurso, ya el poder permanecer en el país en base al estatus de protección temporal nada más, por el momento para el segundo grupo, deja de existir. Cuéntenos cuál sería la recomendación que usted le puede dar a esas personas que nos están escuchando ahora, que yo sé que son muchas, que esta noticia obviamente les va a pillar un poco por sorpresa. Yo siempre, y siempre que tengo además a un abogado como usted, reitero mi posición. Por favor, en momentos así, no se deje usted llevar por la improvisación, no se deje usted llevar por estos vendedores de serpientes que por 4, como decimos en España, duros, le van a solucionar a usted su situación, porque se los van a quitar y lo que van a hacer va a ser quizá meterles en un problema legal muchísimo mayor. ¿Cuál sería su recomendación, abogado, como el experto que es? Muchísimas gracias, Marian. Evaluar su caso. Mire, si usted entró legalmente, si usted entró con visa, usted no es una persona sujeta a una deportación expedita, no sé que usted haya cometido un delito mayor para efectos inmigratorios. Usted tiene derecho a corte de inmigración. Posiblemente usted oportunamente presentó su caso de asilo antes del año. Vaya a alguna reclamación por empleo o por lazo familiar. Entonces, hay que evaluar. Usted tal vez tenga el proceso de corte de inmigración, es decir, aunque pierde la protección del estatus temporal, no quiere decir que eres inmediatamente deportable, y si estás en un proceso de corte de inmigración, usted realmente no enfrenta una deportación
deportación del país hasta que un juez de inmigración determine que usted sea deportable. Entonces, lo primero que diría yo es asesorarse, pero sobre todo identificar si eres una persona con caso en la Corte de Inmigración o no. Y si no tienes caso en la Corte de Inmigración, que si eres o no una deportación expedita, una persona sujeta a deportación expedita, generalmente los venezolanos no, porque la gran mayoría entraron con visa, fueron admitidos legalmente. Y por último, revisar esos casos de asilo y a ver si hay otras alternativas por vía familiar o por empleo. Abogado, esto podría sentar un precedente y podría afectar también a otras comunidades que tienen TPS, como por ejemplo nicaragüenses o haitianos. ¿Qué opina usted? Sí, indiscutiblemente, porque Haití en realidad podía formar parte de este litigio. Entonces creo que Camerún también corre peligro ahora ya con este dictamen. O sea, al básicamente suspender el fallo del juez federal, las demás comunidades que gozan de la protección del TPS corren peligro porque como que la Corte Suprema está afirmando la potestad de la secretaria NOM de poder cancelar la designación del TPS o no extender el TPS. Claro, cada nacionalidad tiene que tener su propia determinación. En algunos casos estamos viendo silencio administrativo, que es una extensión automática de 6 meses. También depende de la nacionalidad, pero al final de cuentas está apoderando a la secretaria NOM y el Departamento de Seguridad Nacional de tomar estas medidas a pesar de los argumentos que actuó presuntamente de forma anticonstitucional e ilegal de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos, pero por el momento la Corte Suprema no queda convencido de que esta medida era necesaria. Permite la implementación del memorándum de ella del 5 de febrero, pendiente del litigio. No me extrañaría que el caso regrese de nuevo a la Corte Suprema, pero vamos a ver cómo termina la apelación primero. Mire, me están escribiendo, por favor aprovecha que estás con el doctor Leal para preguntar qué está pasando con los casos de asilo, que supuestamente están como muy retrasados y hay gente que está preocupada por esos retrasos. Sí, y estamos viendo algo bien ilógico, ¿no? Que personas que están recién presentando lo están llamando enseguida y lo están haciendo a propósito porque lo quieren llamar a la entrevista antes de que cumplan 150 días de asilo pendiente para que no puedan pedir el permiso de trabajo. Entonces los casos que ya llevan muchísimo tiempo pendiente, que ya tienen el permiso de trabajo, no los están llamando. Entonces, dependiendo de qué tan fuerte sea el caso, si es un caso que realmente tiene una buena oportunidad de ser ganado, hay formas de agilizar ese proceso pidiendo entrevista en caso de cancelación, mandando a hacer un status inquiry sobre el caso, pero realmente también depende de que se evalúe el caso. Igual si estás a nivel de corte, la determinación del asilo la va a tomar la Corte de Inmigración, así que también depende de las circunstancias de la persona. Mira, tengo más preguntas. Yo voy a aprovechar y voy a hacer las preguntas que ustedes me mandan aquí para que le haga al doctor Leal. En el caso de los ucranianos, hay una chica ucraniana que dice, obviamente la situación en mi país sigue siendo muy difícil. Yo estoy acogida a un permiso, a un parol. ¿Qué va a pasar con el caso de los ucranianos? Ellos entraron con parol humanitario. No formaron parte del litigio que no permitió la cancelación del paro humanitario de aquellas personas que entraron. Así que por el momento, si ella goza de un parol, diría que ella todavía está bajo el amparo de ese parol con su permiso de trabajo, producto del parol, y probablemente me imagino que habrá presentado un asilo que lo debe de tener pendiente, pero básicamente el caso de los ucranianos fue el primer programa de parol humanitario antes de los venezolanos y antes de que fuera Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Pero en el litigio actual referente al parol humanitario no quedaron afectados. Me están haciendo más preguntas también. Me dice, por favor, pregúntale al abogado experto en inmigración qué pasa. Yo soy venezolano, todavía no me he acogido a ninguna otra figura, no asilo, no visas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Básicamente lo ha contestado, que hable con usted, que hable con un experto y que se puedan evaluar esas opciones. Sí, es complicado y sobre todo si no presentó asilo antes del año. Hay un argumento que si usted ocupó un estatus legal, bien sea por estatus de protección temporal, parol, y usted presenta el asilo dentro de un tiempo razonable después de haber ocupado el estatus legal, tal vez se pudiera considerar una circunstancia extraordinaria que justifique la presentación tardía de la solicitud. Es súper complicado. Uh-huh. El público entienda, perdí el TPS, me presentaron asilo, porque más probable que no, que inmigración va a determinar que está fuera de tiempo, pero es argumentable y hay que evaluar el caso. Otra pregunta que me hacen, doctor, me parece muy interesante. Dice, ¿la Corte Suprema está simplemente pausando el fallo o está ya enviando una señal clara de que apoya la potestad presidencial sobre el TPS?
Creo que ambas cosas. Yo también, yo creo que esto sienta sin ninguna duda un precedente importante, por eso yo le hacía la pregunta antes de si esto puede sentar realmente un paso para un posible fallo general de la Corte. Ahora, volvemos al mismo tema que hemos tocado siempre, yo creo que lo he hablado también con usted, si es que la Corte Suprema va a tener que definir finalmente cuál es la potestad que tiene un presidente, hasta dónde alcanza la potestad de un presidente y hasta dónde alcanza la potestad de estos jueces o de estos juzgados menores para poder seguir interrumpiendo cualquier cosa que el presidente haga. Es decir, el juez tiene el derecho de poder decir no estoy de acuerdo y yo voy a seguir adelante con esto, y el presidente puede decir, oiga, pero yo tengo una orden o una orden ejecutiva para poder hacerlo de esta. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia va a tener que definir realmente cuál es la autoridad y hasta dónde llega de uno y cuál es la autoridad y hasta dónde llega de otro. En general, sí. En este caso en particular es un poco distinto, porque esto realmente sí hay una ley aprobada por el Congreso que da la potestad a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de cancelar un TPS o de otorgar un TPS o de extender un TPS. O sea, ya esto está establecido por ley. Esta demanda tiene que ver con la decisión de la secretaria NOM, donde se argumentó que ella actuó inconstitucionalmente, ilegalmente, y que por lo tanto la cancelación que ella pretendió hacer no debía de entrar en vigor, y desde el 31 de marzo hasta el 19 de mayo fue así, hasta que la Corte Suprema suspende el fallo del juez federal y ella puede actuar, pero ya eso es un poder establecido legalmente por el Congreso, otorgado a la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional. Doctor Leal, los venezolanos con TPS que están dentro de esa categoría que se acaba de definir, ¿podrían perder sus permisos de trabajo o el estatus mientras se define su caso? Si lo tienen por el TPS, sí. Wow. Si lo tienen. El fallo es muy escueto, es un párrafo. Al final dicen que aquellos que obtuvieron la extensión hasta el 2 de octubre del 26, esta orden se emite sin perjuicio de que ellos puedan retar cualquier cancelación del TPS o el permiso de trabajo que puedan tener del 2 de octubre del 26, pero son relativamente pocas personas porque anunciaron la registración del TPS para el 17 de enero del 25. El federal comenzó el 31 de marzo. Lo que hayan podido aprobar de aquí del 31 de marzo hasta el 19 de mayo, pero en realidad básicamente ese grupo, el segundo grupo de venezolanos pierden su permiso de trabajo. Estamos hablando de 350,000 personas. El primer grupo que entraron antes del 8 de marzo del 21 tienen sus permisos de trabajo hasta el 10 de septiembre del 25, y todavía el gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional, tiene tiempo para pronunciarse, generalmente 60 días antes, qué van a hacer con ese primer grupo de venezolanos. Que dicho sea de paso, con este fallo, el primer grupo se benefició también porque podían pedir la extensión de su día hasta el 2 de octubre del 26, así que ellos por el momento también pierden la posibilidad de pedir la extensión al ser suspendido el fallo del juez. Ahora, dígame una cosa, yo después de lo que estaba hablando, que había una persona que me preguntaba, dile al doctor Leal si en los casos de asilo y este retraso que hay, esto es normal o es que está pasando algo que no nos comentan. ¿Está el sistema de inmigración, según su experiencia, preparado para absorber esos cientos de miles de casos nuevos si es que se llega a revocar el TPS? Bueno, es que ya esos asilos están presentados. Entonces, en realidad, no está preparado, no han estado preparados, porque el volumen de casos, estamos hablando de millones de casos de asilo que están pendientes, técnicamente no tienen suficiente personal para adjudicarlo de forma oportuna y sobre todo antes de los 150 días, porque ese es el aliciente. El aliciente del asilo, que cuando se presenta indebidamente, es porque quieren el permiso de trabajo. Lo presentan contando que va a estar pendiente por 150 días para obtener ese permiso de trabajo con 180 días. Si el sistema estuviera funcionando correctamente, esos casos se escucharían antes de los 150 días para establecer si hay caso o no hay caso, para que esa persona no obtenga el beneficio, porque el aliciente y lo que promovió mucha inmigración irregular al país era el aliciente de presentar un asilo y obtener el permiso de trabajo y tener ese caso pendiente por años. Me preguntan también, y con esto quiero cerrar, Carlos, porque es una señora que se ha preocupado, me dice, ¿qué pasa si una persona pierde el TPS y tiene hijos ciudadanos estadounidenses como a mí? ¿Puedo ser deportada igual? Pudiera enfrentar un proceso de deportación, pero si tienes asilo pendiente, tienes derecho a una entrevista de asilo. Si ya estás en corte de inmigración, pues tienes que comparecer ante el juez de inmigración. En algún momento, si cuando sus hijos cumplan 21 años de edad y usted entró legalmente, eres candidata para una residencia a través de ellos.
igual todo depende de los pormenores. No es el momento de entrar en pánico, hay que guardar la calma, hay que entender lo que tienen que estar más preocupados sobre todo son aquellos venezolanos con TPS que ya tienen órdenes finales de deportación, que es la gran minoría. Casi todos los venezolanos con TPS no tienen órdenes finales de deportación y los que no tienen órdenes finales de deportación tienen que ver de qué mejor manera proceder con su caso. El que tenga una orden final de deportación tiene que actuar ya en base de emergencia para ver si pudiera intentar una moción de reapertura con la corte o algo por el estilo. El que corre peligro inminente ahora es aquella persona con una orden final de deportación. Doctor Leal, si alguien que nos está escuchando lo quiere llamar, ¿sería usted tan amable de darme el número de teléfono? Cómo no, María, muchísimas gracias. Al 305-856-3139, 305-856-3139. Recepción está lista, hemos puesto más personas ahora en recepción para atender el público. Le agradezco la oportunidad. No, por favor, le agradecemos nosotros que con tanta premura nos haya dado toda esta información, porque obviamente hay muchísimas personas, incluyendo a nosotros, que nos ha sorprendido la noticia, porque además cuando va para un lado y va para otro uno no sabe ya realmente qué es lo que está diciendo a nuestros oyentes y es un tema muy particular. Ahora, como dice el abogado Leal, si usted tiene una orden de deportación, entonces sí, quizá esta noticia sea más importante, pero tienen que tener en cuenta primero que existen posibilidades legales, figuras legales a las que usted quizás se puede acoger. Y por otro lado también sabemos que hay los congresistas cubanoamericanos y el senador Rick Scott que estaban estudiando con un grupo bipartidista también una posible solución a lo que es el TPS. Nada anunciado, pero por lo menos sabemos que están buscando esa figura migratoria que quizá pudiera acogerlos. Abogado Leal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Marian, gracias por la invitación y gracias por esta entrevista que creo que es tan importante para la comunidad. Le agradezco muchísimo por siempre. No, por favor. Por supuesto que sí. Y lo que les digo siempre, mire, señores, yo soy una persona muy clara, esto no es un comercial, pero si usted realmente está en una situación como esta, uno no quiere jugársela a que le vayan a engañar y que le vayan a vender motos por lechuzas. No, uno tiene que ir precisamente donde sepa que en esta situación le van a solucionar y por eso nosotros tratamos de poner en nuestros micrófonos a personas que tienen la experiencia y la garantía.